Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino, les hizo esta pregunta: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otro que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para comprender mejor la palabra de Dios, basémonos en los siguientes puntos de reflexión. Primer punto de reflexión: ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Jesús les hace dos preguntas muy importantes para poder analizar cuál es el verdadero alcance que provoca el mensaje que está transmitiendo y asimismo su persona. Quiere saber cómo lo ve la gente, qué es lo que dicen de él, y además cómo lo ven sus discípulos. Los discípulos le hacen saber que la gente lo compara con Elías y con Juan el Bautista. Esto quiere decir que en Jesús ven dos figuras claves, pues en una destaca la coherencia de la vida personal y en la otra la proclamación del mensaje de salvación. Además, cuando les pregunta a sus discípulos, prontamente Pedro, con un arrebato del corazón, le responde que él es el Mesías. Con esta pregunta, Jesús no solo pregunta a sus seguidores cuál es su identidad, sino que también con una respuesta que le da a entender cuál es la relación que tiene Jesús con ellos, cuál es realmente la persecución que va a dejar en cada una de sus vidas. Y esto nos invita a una reflexión personal y a preguntarnos: ¿quién es Jesús en mi vida? Tal vez Jesús nos resulte solo un personaje histórico, como muchos intelectuales tal vez quieren hacerlo ver. Nosotros debemos de entender más allá de su naturaleza, entender realmente cuál es el propósito de Jesús en nuestra vida. Jesús es el Mesías. En él está la clave para poder entender también a Dios. Él es el Hijo de Dios. Él viene a liberarnos de toda atadura espiritual y material que nos acosa. Aprendamos a ver al Maestro como lo que es. No caigamos en el error de Pedro, que malinterpreta su mesianismo, pues cuando habla Jesús del sufrimiento necesario para cumplir su misión, él lo reprocha, a lo que Jesús lo rechaza lanzándole una expresión muy fuerte: apártate de mí, Satanás. Segundo punto de reflexión: era necesario que el Hijo del Hombre
padeciera mucho. Tal vez para los discípulos de Jesús era duro escuchar que es necesario que el Maestro sufra para que se cumpla su misión. Él decía que era necesario que lo rechazaran y que fuera entregado a la muerte. Pero no se queda en el pesimismo, sino que les anuncia que al tercer día resucitaría. Al parecer los discípulos no entendían muy bien a lo que se refería, pero Jesús les estaba adelantando uno de los misterios más grandes de la figura del mismo Maestro. Es curioso que después de interpelarlos por su identidad, Él les complete con estos hechos de la muerte y resurrección, que se convierten en el culme de la obra redentora del Maestro, y así nos da a entender que nosotros también tenemos que pasar por la muerte para poder alcanzar la resurrección de la vida eterna. Tal vez nosotros le temamos al sufrimiento y queremos que todo sea perfecto en nuestra vida, pero no debemos olvidar que es algo necesario para que nuestro corazón se purifique y así poder entrar en la presencia del Señor. El sufrimiento es algo tan humano como el respirar, por lo que no debemos huir a él, sino hacerle frente de la mano del Señor, saliendo victoriosos con la esperanza de que hay una recompensa y es la vida eterna, la que nos está esperando en la gloria celestial, en la morada de Dios nuestro Señor, para alabarlo y glorificarlo por los siglos. Ahora contestémonos las siguientes preguntas. ¿Qué significa Jesús en mi vida? ¿Cuál es mi relación con Él? ¿Qué repercusiones tiene esta relación en mi vida cotidiana? ¿Somos agradecidos con el sacrificio que Jesús ha hecho para que podamos salvarnos? ¿Y estoy dispuesto a abrazar mi propio sufrimiento y superarlo de la mano de Dios? Oremos. Dios nuestro, Padre bondadoso, haz que tu Hijo camine siempre con nosotros, en todos los momentos de nuestra vida, tanto en las alegrías y tristezas, para que nos reconforte con su poder sanador, y por Él podamos algún día alcanzar las promesas de la salvación que ha anunciado. Por Cristo Señor nuestro. Amén. Si este video te ha gustado, bendícenos con un like y suscríbete a nuestro canal. Somos Red Católica. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.